Listo. Tengo que añadir al invitado. Ahí te están mirando, ¿eh? Escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar esta charla con Mario Mouche sobre algunas situaciones que tienen que ver con el deporte, con las neurociencias y el deporte, y sobre todo con la actividad física, ¿no? Cómo volver a la actividad física después de una actividad, qué problemas trae la inactividad, qué problemas trae el virus con la inactividad, cómo nos podemos defender de este virus, de este virus que nos está atacando hace un tiempo, ya algunos meses, y que nos permite o nos hace estar aislados y separados de las distintas personas. Y por supuesto nos hace, a muchísima gente por lo menos les hace, estar inactivo. No sé si Mario, estás por ahí. Mario Mouche, saben que es el licenciado Mario Mouche, está con todos nosotros en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro y precisamente es el que maneja toda la parte pedagógica de la diplomatura de neurociencias y ejercicio que llevamos adelante tanto en forma presencial como online, bueno, ahora todo online, desde la Universidad Favaloro del Instituto de Ciencias del Deporte. En principio, como para hacer una introducción a todo esto, tendríamos que decir que todas las cosas de las que hablamos con respecto a la enfermedad, al COVID-19, al virus, que es el SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, en realidad lo hacemos sin tener una base científica absolutamente demostrada. Estamos acostumbrados los médicos a hablar de medicina basada en la evidencia, con una evidencia que puede ser A, B o C, dependiendo del nivel de investigación que haya tenido. Cuando es una evidencia A, evidentemente hay estudios randomizados, controlados, que nos dicen que tenemos que aplicar, por ejemplo, ese tratamiento o esa medicación. Hay una evidencia B, donde no hay estos estudios randomizados, pero sí hay estudios importantes que nos pueden hacer hablar de ese grado de evidencia. Y una evidencia C, que es la opinión de los expertos. La opinión de los expertos, en realidad, para ser un experto en COVID-19, necesitaríamos tener, para ser un experto en COVID-19, un montón de horas de experiencia. Para que haya un experto en COVID o para que haya un experto, en realidad, necesitamos alrededor de 10.000 horas. Y si tomamos 10.000 horas, si está ya por ahí, si tomamos 10.000 horas y nosotros pensamos que el virus está hace unos meses, digamos, el virus, bueno, está desde... ¿Cómo estás, Mario? Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos haciendo una introducción y después... Te estaba escuchando. Ah, perfecto. Y después charlamos. Entonces digo que para ser un experto se necesitan 10.000 horas. El virus ha aparecido por primera vez en el 2019, en diciembre del 2019, en China, como ustedes saben, por eso se llama COVID-19 la enfermedad. Y naturalmente, si uno quiere ser un experto en esto, debería tener, por ejemplo, si nosotros tomamos 8 horas por día, 5 días a la semana, sería 40 horas semanales. En un mes tendríamos 40 por 4, bueno, 160 horas semanales. ¿Se imaginan que en los 5 o 6 meses de experiencia nunca llegaríamos a esas 10.000 horas? O sea que no hay expertos en virus, en COVID, en virus sí, por supuesto, pero en COVID-19, en ninguna de sus formas de investigación todavía. Es más, los estudios de investigación, ustedes saben que van apareciendo, primero son los chinos los que más casos tuvieron, naturalmente, pero van apareciendo todos los estudios de investigación, estamos al día con esto, lo podemos leer todos los días los médicos, las nuevas publicaciones, y a veces son publicaciones rápidas,
publicaciones que a veces no tienen el suficiente nivel de evidencia como para decir esta es la verdad. Por eso todas las cosas que se hacen con el virus, muchas tienen que ver con estas primeras investigaciones, tanto en drogas, en formas de defendernos contra el virus, y otras, bueno, opinión de expertos. Pero los expertos, como le digo, no son tan expertos porque no tienen la suficiente cantidad de horas con este virus, ¿no? Bueno, a partir de ahí entonces vamos a hablar sobre actividad física, sobre inactividad física, y todo lo que digamos, por supuesto, debemos tener en cuenta la introducción que acabo de hacer. O sea, todo lo que decimos puede ser discutible, porque tenemos experiencia en lo que pasa con la actividad física, en lo que pasa con la inactividad física, con el sistema inmune, por ejemplo, pero tenemos la experiencia de acuerdo a lo previo, no a las cosas que cambió este COVID-19, porque todavía, pero todavía tenemos una absoluta evidencia científica, no podemos tener una medicina basada en la evidencia absoluta como tenemos en tantos otros medicamentos, actividades físicas. Sabemos para qué sirve el ejercicio en cuanto a la salud, cómo protege de enfermedades cardíacas, cómo protege de enfermedades oncológicas, inmunológicas, enfermedades neurológicas. Todo eso lo sabemos por años y años de investigación. ¿Cómo afectó este virus? Aún no lo sabemos. Estamos con Mario Mouche y vamos a hablar un poco de neurociencias y ejercicio. Y el virus también tiene algo que ver con el cerebro. Porque uno puede decir, bueno, el virus no ataca demasiado el cerebro porque los receptores de la enzima convertida en angiotensina 2 no están tanto en el cerebro, por lo tanto no lo atacarían, y sin embargo, sí. Y evidentemente hay algunas pequeñas experiencias que dicen que el virus también sería neurotrópico, es decir, el virus a través de las conexiones nerviosas podría llegar a afectar el cerebro y de esa manera también el sistema muscular. Pero hay una cosa importante que lo da el virus y fundamentalmente los tratamientos que tenemos para el virus. Saben que lo más importante con respecto al virus que se ha visto es evitar el contagio a través del aislamiento. Esto es lo que está más probado. Si cada uno en forma abstracta se queda quieto, solo, absolutamente solo, en un lugar, no tiene contacto con nadie, por supuesto que no hay contacto. Eso es abstracto, eso no puede existir. Pero sí hay un aislamiento, como todos sabemos. Ahora, este aislamiento no es inocuo. Y este aislamiento, Mario, trae trastornos que lo vemos todos los días, pero están descritos también en las investigaciones, de depresión, de angustia, de ansiedad, de irritabilidad. Es decir, una serie de mecanismos donde están involucradas, por supuesto, las neurociencias, los estados psicológicos y psiquiátricos, y esos mecanismos también influyen sobre el sistema inmune. Ustedes saben que para que el virus, hay personas, la inmensa mayoría de las personas no tiene nada con este virus. O sea, pasa desapercibido, o porque son asintomáticos, o porque tienen muy leves síntomas. La inmensa mayoría de las personas. Va a depender de ciertas enfermedades asociadas, va a depender de la edad, por supuesto, a mayor edad, todos lo sabemos, que tiene mayor probabilidad de ser más maligno el virus, de enfermedades asociadas como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, como trastornos respiratorios, como patologías pulmonares. Todo eso tiene más posibilidades de ser más afectadas estas personas por el virus. Pero fundamentalmente el sistema inmunológico. Si bien la carga viral, la cantidad de virus va a ser lo más o menos maligno, el sistema inmunológico de la persona tiene mucha importancia. Una persona que tiene más defensas, digamos, un sistema inmunológico más preparado, va a estar más preparado para combatir ese virus. Y aquí estamos hablando del ejercicio físico. Entonces a mí me parece fundamental tomar al ejercicio físico como un verdadero antiinflamatorio. Como es un antiinflamatorio y como interviene en el sistema inmune, una persona entrenada, teóricamente al menos, entrenada sobre todo con ejercicios de moderada intensidad, pero con cierto nivel de entrenamiento, va a estar más preparado si se contagia
para poder luchar contra ese virus y tener menos complicaciones. De ahí la importancia de hacer actividad física, aún estando en aislamiento, aún estando solo o con poca gente. La importancia de la actividad física es fundamental. Es fundamental para todo el resto de las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, neurológicas, calidad de vida, pero aparte también para luchar contra el virus. Fíjense la importancia de esto. Gran importancia de la actividad física para mejorar el sistema inmune y luchar contra el virus. Claro, ustedes también me podrán decir, muchos de los que están en deportes, que, bueno, un maratonista termina de correr un maratón, ultramaratón, y hay una ventana donde el sistema de defensa cae. Hay una disminución de las defensas cuando hace ejercicio de alta intensidad durante mucho tiempo. Entonces, claro, ahí estaríamos más predispuestos al contagio, no, a que si hay contagio pueda hacer mal el virus. 25%, Entonces, discúlpame, 25% de los maratonianos post-maratón tienen disminución del sistema inmunológico y tienen posibilidad de contraer enfermedades de las vías aéreas superiores. Mucho trabajo de investigación lo certifica, estando sanos. Por supuesto, en los sanos. O sea, hay una ventana aproximadamente que es de una semana, que es la que maratonistas lo conocen bien, es la ventana para tener las infecciones de tracto aéreo de vías aéreas superiores y aún después pasar a bronquios y pulmón, desde ya, e infectarse con bacterias también, ¿no? Por supuesto. Entonces, las recomendaciones, y de estos hay muchísimos trabajos, yo les recomiendo ayer mismo estuve viendo algunos trabajos de la Universidad de Minnesota sobre qué hacer con la actividad física y cómo llevar adelante la actividad física, y nos hablan sobre el tratar de evitar las altas intensidades con altos volúmenes, sobre todo si llevamos un tiempo de inactividad, porque eso es al revés, eso podría disminuir el sistema inmune y disminuir las defensas. Pero una persona entrenada favorece la aparición de defensas contra ese virus. Hay muchos trabajos de investigación al respecto, incluso la lactoferrina que está en la saliva y en la mucosa de vías aéreas, se vio que estaba más alta en aquellos que tenían un cierto nivel de entrenamiento previo. Y si está más alta esa lactoferrina, es la primer barrera para luchar contra el virus. O sea que ya tenemos varios indicios que estar mejor físicamente, vamos en el caso de un contagio por el SARS-CoV-2, por este virus, por el coronavirus, en el caso de un contagio estamos más preparados, si tenemos un cierto nivel de entrenamiento para defendernos de ese virus. Así que ya acá tenemos una primera punta de todo esto, hacer ejercicio, hacerlo aún en el aislamiento. Pero eso es muy importante, porque el virus nos lleva a retraernos y por otra parte el aislamiento obligatorio nos lleva al mayor sedentarismo. Y esto también hay que vencerlo. No sé qué te parece, Mario, pero la forma de hacer ejercicio es importante aún estando encerrado en aislamiento. Hago una asociación rápida de un deportista súper entrenado que después de un gran esfuerzo, los estudios dicen que tiene el sistema inmunológico deprimido o disminuido o la ventana. Y que si vos estás firme y fuerte, no te vas a lesionar. Entonces, el primer día donde aparecimos a tener que estar en confinamiento obligatorio, uno dice, bueno, me quedo en casa y me cuido del virus para no infectarme, pero empecé a debilitarme en la estructura. Entonces, ¿qué actividad hay que hacer para estar adentro, para estar mejor, sin estar excediéndome, para no disminuir el sistema inmunológico? ¿Y cómo ahora prepararme para no salir como cuando venimos el otro día en la Asociación de Traumatología del Deporte, los caballos que salen del corral? Y en esto tenemos que ser equidistantes, equilibrados, porque yo te escuché muchas veces hablar a vos, donde enfermos de operaciones de corazón, a las 2-3 semanas mejoran su doble producto a instancias de la actividad muscular enzimática y no a partir de la capacidad funcional. Y acá lo que estamos perdiendo capacidad es muscular. Yo estoy en mi casa, yo por ejemplo la recomendación que uno hace es
ahora que pueden empezar a correr, salí a correr pero despacio porque estuviste corriendo y haciendo muchas cosas en 10 metros. Ahora vas a correr 200 metros o 10 kilómetros. La articulación del tobillo, la rodilla, todo, la estructura es diferente. Por lo tanto, esto de quedarnos para cuidarnos nos permite cuidarnos de una cosa, pero tenemos que estar atentos a la aptitud muscular que muy bien aprendimos en la universidad, porque me parece que nosotros, como dijiste vos, yo nunca estuve en esta situación, o sea, ¿qué te puedo aconsejar si yo no sé qué es? Entonces me parece lo más importante es analizar y trabajar sobre lo que yo sé que puedo hacer sin volverme loco, porque si no, como tampoco tengo la competencia y una persona común que sale a correr esta noche y nos escucha, ¿qué va a hacer? Si no hay competencia, la competencia es estar sano y la competencia es con uno mismo ahora. Entonces me parece que tu consejo inicial de los expertos me parece brillante. Bueno, vos fíjate, Mario, que si nosotros pensamos estrictamente en los efectos de la inactividad física, nosotros lo podemos tomar de distintos puntos de vista. Por un lado, hablamos del sistema inmunológico. La inactividad física deteriora el sistema inmunológico, no hay ninguna duda. Cuando se ha demostrado, aparte, que los sedentarios tienen ciertos procesos inflamatorios, con aumento de citoquinas, como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, que se ven disminuidos. Todas estas citoquinas inflamatorias son las sustancias que van a provocar inflamación. Y en definitiva, hay una cosa, el virus actúa sobre las vías respiratorias, ¿no? Digamos, actúa sobre las vías respiratorias. Pero una de las cosas más importantes es el proceso inflamatorio que genera en esas vías respiratorias. Es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Las citoquinas son esas sustancias que van a generar inflamación, que aparecen en todos lados, cuando nos golpeamos también, distintos tipos de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas es lo que va a agredir, o sea, el propio cuerpo está tratando de defenderse, mandando las citoquinas para matar al virus, digamos, decirlo popularmente, y esa tormenta de citoquinas inflama. Y esa inflamación en realidad es lo que nos lleva a la mayor alteración, tanto en el aparato respiratorio como en otros sistemas del organismo, entre ellos el corazón. Porque la miocarditis, que tiene la inflamación del corazón, que puede llevar a la muerte durante una infección de este tipo, de este virus, se genera también por la reacción propia del organismo contra ese virus. O sea, ¿hay una acción directa del virus? Sí, probablemente sí hay una acción directa del virus. Pero el fenómeno inflamatorio con las citoquinas, con el sistema inmune del organismo para atacarlo, eso es lo que va a llevar a la miocarditis. Y precisamente el ejercicio hecho en forma crónica, el entrenamiento crónico, es un antiinflamatorio. También nos está preparando contra esas agresiones. Entonces, nosotros hablamos de inactividad física. Inactividad física significa alteración del sistema inmune, como vimos. Significa alteración en los músculos, que ahí es lo que vos estabas diciendo. ¿Y cómo los músculos? En 14 días de reposo, digamos, de falta de actividad, se pierde entre 1 y 4% de la masa muscular. Ya prácticamente hay atrofia muscular. Son signos de atrofia muscular. O sea, hay atrofia muscular con el sedentarismo, sí, ninguna duda. Y es más, si nosotros pensamos en la capacidad aeróbica, en la potencia aeróbica, hay estudios muy interesantes hace muchos años que tomaron los maratonistas, terminaba maratón y los ponían en cama 30 días. Por supuesto eran voluntarios sanos que venían de correr y se les pagaba para que se quedaran en cama. Incluso hace muy poco tiempo vi, no sé si lo viste vos, unos avisos que pedían, eran en Estados Unidos, ¿no? Para buscar voluntarios que terminaran una carrera y pudieran estar 60 días en cama para hacer distintas experiencias. Me la perdí. Bueno, te la perdí. Pero bueno, esto ya se hizo. Con 30 días en cama se pierden entre 20 y 25% del consumo de oxígeno máximo, es decir, de la potencia aeróbica máxima. Oh, fíjate, como si se perdiera más o menos en 10 años o más de una persona por el paso del tiempo, con 30 días en la cama. Está bien, las personas que están en aislamiento no están en la cama a los 30 días, hacen alguna actividad, pero evidentemente hay una pérdida de la resistencia aeróbica. Entonces hay pérdida de resistencia aeróbica, hay alteraciones
por la inactividad, alteraciones del sistema inmune, desde ya, y hay alteraciones estrictamente musculares. Vos fijate que hay una disminución, sí, decime, No, que me ibas a... cuando vos termines, porque ahí hay un tema clave de la aptitud muscular. ¿Cómo impacta esta pérdida de masa muscular en lo que es el transporte y la utilización del oxígeno? Que no es solamente que vos perdés Claro, capacidad de músculo cardíaco, sino que vos lo que perdés al perder masa muscular y perdés fuerza, lo que vas perdiendo es capacidad de utilizar el oxígeno. Entonces el organismo entra como un letargo automático para ahorrar energía. Y entre la lucha de las células por estar cuidándose, porque tienen miedo de salir, de contagiarse y demás, hay una situación que te genera y te pone en modo de ahorro. ¿Viste? Cuando te pone la pantalla, te pone borrada y te dice, está rápido la hibernación. batería. Entonces uno está hibernando. Y entonces hay un sistema que te protege porque no sabes cuándo vas a salir y no sabes qué va a pasar. Entonces, esta aptitud muscular que vamos perdiendo, cuando salimos, creemos que la cabeza te dice que estás, pero los músculos no están. Aunque vos hagas algo, pero no es lo mismo. Entonces, esta es la gran cosa que me parece que yo aprendí con vos mucho hace muchos años, con respecto a que el músculo cardíaco me manda el oxígeno, pero si el músculo no está preparado para agarrarlo, el oxígeno sigue de largo. O sea, no le abren la puerta. Entonces, lo periférico es lo que después te bloquea y te hace perder consumo. No sé si estoy correcto en lo Así que es, digo. bueno, es correcto. Eso es la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Un músculo es entrenado a partir del entrenamiento de las mismas enzimas del sistema aeróbico. Ese músculo entrenado lo que hace es chupar más oxígeno que le llega por la arteria y por lo tanto en la vena hay menos, se queda en el músculo ese oxígeno. Hay una diferencia entre la arteria y la vena que aumenta mucho cuando se está haciendo el ejercicio. Pero vos fíjate que esto tiene mucho que ver, esto tiene su explicación biomolecular. Vos fíjate las mitocondrias. Dentro de la mitocondria es donde se genera, como sabemos todos, el metabolismo aeróbico, ¿no? Entonces, el metabolismo aeróbico es, por supuesto, el más eficiente en cuanto a la formación de energía, de ATP, ¿no? Entonces se necesita oxígeno en la mitocondria. Pero si hay un reposo muscular prolongado, esa disminución de la aptitud muscular, se ve favorecida esa disminución porque hay menor cantidad y calidad de mitocondrias. Hay una biogénesis mitocondrial, es un incremento de las mitocondrias que lo da el ejercicio físico. Nosotros, no sé si te acordás, pero Sí, hace ya unos cuantos te iba a años... pedir que lo cuentes porque ese trabajo que vos mostraste en la universidad es impresionantemente, porque peor que en peores condiciones que una persona recién operada con problemas cardíacos no hay a nivel de aptitud muscular, ¿no? Bueno, estas personas eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca lleva a un reposo prolongado, porque están mal y se quedan en reposo, no hacen ejercicio físico. Pero aparte, como hay menor flujo sanguíneo por el problema cardíaco, el músculo recibe también menos sangre y menos oxígeno, es decir, va cerrando canillas el organismo porque le llega poca sangre, porque el corazón funciona mal y cierra la canilla del músculo. La manda al riñón, la manda al cerebro, lógicamente. Al hígado. Entonces, llega menos sangre y aparte están en reposo. Entonces, eso es un prototipo de un músculo decondicionado, de un músculo que pierde aptitud. ¿Y qué vimos nosotros? Nosotros les hicimos hacer a esas personas 12 semanas de ejercicio. Cuando digo nosotros, digo de Fundación Favaloro, está el doctor Mendoza, la doctora Brión, varios médicos que formábamos el equipo en ese momento, le hacíamos biopsia muscular, antes y después de esas 12 semanas de actividad física. La actividad física era hacerle cinta y bicicleta, todos los días, de lunes a viernes, le hacíamos. ¿Y qué vimos cuando le hacíamos biopsia? Que había un crecimiento en el número de mitocondrias y que había un crecimiento en las crestas mitocondriales, la calidad de la mitocondria era mejor. Y el metabolismo aeróbico se incrementaba porque hubo un aumento en el consumo de oxígeno. Pero más aún, la vascularización, o sea, la llegada de flujo sanguíneo a esos músculos se incrementaba casi en 3 veces. Los capilares abiertos en esos músculos se incrementaban casi 3 veces. O sea que de una inactividad total a hacer 12 semanas de ejercicio físico, que tampoco era muy intenso, sufrían del corazón, tenían insuficiencia cardíaca, ya de por sí cambiaba todo.
¿Por qué lo traigo a colación esto? Disculpame. Porque la inactividad... Agregale ahí lo que vos hablabas de la evaluación que hicieron del acetil-CoA y las enzimas que aumentaban considerablemente para producir una mejora en este transporte y utilización. Claro, por supuesto, por supuesto. Eso la mejora en todas las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs, por ejemplo, que está dentro de la mitocondria, esas se veían favorecidas por el entrenamiento físico, no hay ninguna duda. Eso es lo que hace que el músculo chupe más ese oxígeno y pueda funcionar mejor. Pero ahora estamos en otro nivel, estamos en la inactividad. Esa inactividad disminuyó esa biogénesis, esa producción de mitocondrias. Esa inactividad, hay unos receptores, unas proteínas en realidad, que actúan como mecanosensoriales, como la titina, por ejemplo, dentro del músculo, que están deterioradas, y eso tiene que ver, como son mecanismos sensoriales, con la contracción muscular, es decir, no se recibe el estímulo y el músculo, en definitiva, lo voy a decir groseramente, se contrae mal cuando tenemos mucho tiempo de actividad, pierde calidad ese músculo. Entonces, por un lado, pierde elasticidad. Bueno, pierde, por supuesto, pierde elasticidad, se hace más, digamos, más frágil, por llamarlo de alguna manera, pierde cualidades. Entonces, por un lado, pierde la capacidad aeróbica, porque evidentemente están bajando los niveles de mitocondrias y la calidad de las mitocondrias. Por otro lado, pierde síntesis proteica, porque el entrenamiento también es un estímulo a través del ARN mensajero, la síntesis de proteínas, para que ese músculo se desarrolle. Pierde síntesis proteica, por lo tanto, atrofia muscular, disminución de resistencia aeróbica, atrofia muscular, disminución del sistema inmunitario, lo veíamos. Eso es importante. Y sobre el músculo, no nos olvidemos de eso. Y sobre el músculo, no, por supuesto. Y sobre el músculo, la plasticidad. Entonces, si nosotros queremos volver a hacer el ejercicio, tenemos que tener en mente que esto pasa. Por más que hagamos un poco de ejercicio en la casa, la inmensa mayoría no puede hacer en la casa, porque la inmensa mayoría no vive en un country o tiene un jardín de 500 metros para salir a correr y hacer el ejercicio, ¿no? La inmensa mayoría no vivimos ahí. Tenemos que hacer el ejercicio un poquito dentro de la casa. Pero es importante hacerlo, aunque sea un poco. Y tiene que ver con la adaptación. Cuando salimos a correr. Entonces, si hay alteraciones en el sistema inmunológico, si hay alteraciones en el sistema musculoesquelético, bueno, evidentemente algunos problemas vamos a tener para retomar la actividad física. Hay que hacerlo de distinta manera, sin tener en cuenta otras cosas, porque a esto se le suman otras cosas. Roberto, disculpame. El aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular. Sí, decime, Mario. Estamos en una quinta de 500 metros, sabemos que no podemos salir, o sea que hay un juego emocional que también va a jugar en contra de todo el sistema, porque yo estoy en 50 metros, vos estás en 100, y el otro está en 2.000 metros cuadrados, pero nadie puede salir. No, vos estás en más de 50 metros porque tenés más plata que yo, seguro tenés una casa mucho más grande. 49 metros cuadrados y un balcón que da al río, nada más. 49 metros cuadrados. Es para escribir un libro, cómo sobrevivir después de la pandemia 2 personas en 49 metros cuadrados, que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Porque vos sabés, por ejemplo, un deportista, un triatleta o un amateur que se dedica a jugar al tenis, pero está en su casa, aunque sea un country, pero no puede hacer la actividad y no está libre para poder hacerlo, tiene un impedimento y una presión emocional que también, diría Damasio, esa danza que él habla entre el cerebro y el cuerpo y las emociones, que también modifica la estructura eléctrica y la química del cerebro y la química muscular. Vos fíjate que todas las alteraciones bioquímicas que se producen, que terminan en una modificación eléctrica de la contracción muscular que vos estás hablando. Si a esto le sumamos la inactividad, es una bomba de tiempo, ¿no? Es más, bueno, yo estaba hablando del sistema muscular o musculoesquelético, del sistema inmunológico, pero vos tocaste un tema muy importante, que, bueno, hablaste de la plasticidad antes del músculo, y algo muy importante como es lo que puede generar el aislamiento, desde todo punto de vista social, psicológico, que tiene que ver, en este caso, con lo que estás hablando, porque todo el eje hipotálamo hipofisario nos va a llevar a cambiar incluso el sistema inmunológico. O sea,
depresión, ansiedad, angustia, todo eso lleva a una disminución del sistema inmunológico, una disminución de las defensas. Clásicamente se dice, bueno, esta persona tiene una enfermedad grave, sí, pero como estaba muy deprimido o se desencadenó después de una depresión o de un trauma importante en su vida, o le duele mucho la garganta cuando está muy cansado, seguramente a muchos les pasó. Eso tiene que ver con una disminución del sistema inmunológico, una disminución de las defensas del organismo ante un cuadro donde interviene lo psicológico a través de todo de todo el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema, bueno, hipotálamo hipofisario, por supuesto. Todo eso va también a actuar sobre las defensas del organismo. Entonces debemos pensar, el aislamiento, ojo, el aislamiento es excelente para prevenir el contagio del virus. Excelente. No hay otra forma demostrada en el mundo, aparte, que no sea separarse. Aislamiento, separación entre las personas, todas las medidas, lavarse las manos, ponerse el barbijo, todo eso es lo único por ahora que está demostrado en el mundo que previene. Pero el aislamiento también trae sus problemas. Te voy a poner, ¿Colabora en algo el ejercicio? Sí. te voy a poner en el fútbol, a vos que te gusta, de atacante y defensor, ¿no? En realidad, lo que estamos hablando es un cuerpo que se está defendiendo de un enemigo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y el virus. Y en definitiva, ¿qué hace el sistema inmunológico? Prepara a los guerreros, los defensores, para que no me hagan goles. Y los atacantes quieren meterse y las defensas no lo dejan entrar. Y tiene un arquero como vos que atajaba todas las pelotas, se tiraba para el piso y todo. Entonces, si yo te tiro esto que a vos te gusta porque esto te mete en tu mundo, y en realidad el ejercicio es el defensor que ataja todas las pelotas. Y el arquero, es decir, la mejor defensa que uno tiene es una buena defensa armada con 2 marcadores de punta, 2 centrales y un arquero que se habla con, y el 5 que lo venga ayudando, que se lo deje medio debilitado y cuando llegue le saque la pelota. Eso lo hacía Roberto Perfumo, ¿no? Bueno, esa es la imagen del sistema inmunológico, lo diste perfectamente, por supuesto, esa es la imagen. Pero mira, hablabas de fútbol, ya que estamos en esta charla vamos mezclando cosas, pero cuando hablabas de la plasticidad, yo hablaba con un chico, un jugador de fútbol profesional, que me decía, mira, yo estuve corriendo dentro de casa, no estuve haciendo pesas, tuve los elásticos, esos elásticos que me da Mouche para sacar un poco de fuerza, todo eso lo estuve haciendo, bárbaro. Así que yo creo que no voy a tener problemas. Digo, ¿y qué zapatos usaste vos para hacer todo esto? No, la zapatilla que tengo en casa. O sea, en estos 3 meses no se puso un botín de fútbol. Ponerse el botín de fútbol y pisar el verde césped es otra cosa, absolutamente distinta. La plasticidad es distinta. Así que, ojo también en el futbolista. Este chico es un futbolista profesional, un futbolista muy, muy conocido. Una gran persona, que yo le decía, ojo porque no te pusiste los botines. Vamos a ver si tenés la misma sensibilidad. ¿Viste la foto de Messi parado? Porque esa sensibilidad se pierde. Sí, ¿viste la foto de Messi parado en Nou Camp y dice, por fin volví, lo estaba extrañando? Yo vi esa foto y dije, esta foto es maravillosa porque expresa la sensación de no estar en contacto con el verde césped, dirían los periodistas de antes, Panzeri, pero con el lugar del espectáculo donde vos te movés. Es como un cirujano que no tiene quirófano. Entonces, es como un dentista que no tiene torno. Te falta el elemento real, que es los botines, el compañero, el equipo, y esa adaptación integrada cobra un gasto energético muy fuerte que inclusive, como dijiste vos, si el periodo de cuarentena estuvo medio como ansioso o deprimido en el arousal, en una punta o en la otra, del estrés o del distrés, hay que tener cuidado porque todo esto se modifica. Entonces, ¿cuánta carga significa? Por eso las lesiones, me parece a mí, lo charlamos con algunos médicos la otra vez, en la apertura de las ligas que se están jugando, la ansiedad y el estrés competitivo de estar mucho tiempo guardado, llamémosle así, aún entrenando, genera este cambio de contracción muscular. Y por ahí preguntaban si tenía impacto sobre la actividad intestinal.
No sé, alguien preguntaba si la inactividad también tiene impacto sobre lo intestinal. Sí, no sé si se preguntaban con respecto al virus. El virus, una No, de no, las no, formas de la inactividad presentación es con física y el diarrea. virus. ¿Eso preguntaba? No, inactividad ¿Cómo, física, cómo? inactividad física y tracto intestinal. Bueno, inactividad física y tracto intestinal, en realidad lo que sabemos es sobre la actividad física y la movilidad intestinal antes del virus. Yo no he encontrado realmente trabajos científicos. Nosotros recibimos todos los trabajos científicos sobre el virus, porque ahora incluso podemos buscar cualquier cosa, hasta es gratis buscar todos los papers completos, es gratis, los tenemos todos los papers de virus. Yo no encontré sobre actividad física, virus y aspectos intestinales, pero suponemos, por todo lo que sabemos de antes, que el funcionamiento de todo el territorio esplásmico, el territorio intestinal, se favorece y se favorecería aún en presencia del virus, ¿no? Desde ya. Si nosotros buscamos lo otro, lo que estábamos hablando sobre la plasticidad y hablando de neurociencias y deporte, vos fijate cuando hablábamos del fútbol. El fútbol tiene una serie de todos los deportes, desde ya todos los deportes. Pero pensemos, vos hablaste de Messi. Pensemos en Messi cuando va llevando, vos tenés un lindo video ahí de Messi que explicas cuando va llevando la pelota y tiene 4 jugadores alrededor, el estímulo visual que recibe de las 4 personas. Ese estímulo visual está llevando también al movimiento de las piernas y está llevando también a su posición en el campo de juego. Y el estímulo de cuando le tocan la pierna tiene que ver con para qué lado va a mover también la pelota. Es decir, las neurociencias y el deporte, en este caso, tienen una importancia capital porque todo eso se puede entrenar. Ahora, ¿todo eso se entrenó en la cuarentena? Y es muy difícil. Yo creo que no. Por lo menos de todos los futbolistas que vimos, eso fue lo más difícil. Es Porque en imposible. general por eso son ejercicios que se hacen en espacios reducidos. Y ojo, cuando empiezan los ejercicios en el deporte con espacios reducidos, esto sabes vos mejor que yo, Acá están ojo porque preguntando. son de alta intensidad y bruscos. Sí, sí. Entonces, espacios reducidos, que es lo que se hace en el fútbol, para todo esto, para el entrenamiento de todo esto, de entrada no lo van a poder hacer. Van a necesitar mucho más tiempo. De ahí que la preparación para una competencia, yo no creo que baje de por lo menos las 8, yo creo que 8, digamos 6, como mínimo, 6 a 8 mínimo. semanas, ¿no? Yo diría 8 mínimo. Acá están preguntando la cinta, la calle, el piso. No, yo pierdo un poco el sonido, no sé si es lo mío o lo tuyo, Mario. No, no, era mío, era mío, era mío. La adaptación. Ah, bueno. Estar descalzo en la playa de vacaciones, volver por este zapato es una locura. Entrenar con zapatillas, entrenar con botines es diferente. Entrenar en la cinta, entrenar en el piso duro y entrenar en el pasto, jugar al vóley en el indoor, jugar al vóley en la arena. Hay momentos de aplicación de fuerza, rangos articulares e impactos musculares diferentes que generan una adaptación específica, igual que el operado de corazón, que necesitamos unas enzimas específicas en ese músculo, en los grados, en los ángulos, en las fibras, en el tipo, en la forma, en la intensidad, en la velocidad, en todo lo que significa la especificidad, para adaptarnos al ejercicio específico que vamos a hacer. Por lo tanto, ir de 0 a 100 con una Ferrari es bueno, pero tirar un balde de agua frío arriba del motor después de dar 500 kilómetros, te parte el motor. Yo creo que son gráficos que uno tiene que poner para completar esto de que hay posible cantidad de lesiones. Yo creo que sí, que va a haber lesiones después de esto, y no va a haber lesiones si vos te cuidás, porque si vos, por ejemplo, yo lo que hice fue un poquito de escalera en el edificio y caminar y un poco más, eso no puedo. Es decir, evidentemente, a mí que me gusta ir a la montaña, yo no me puedo ir mañana a subir en la Concagua, es una locura. Si tuve, hoy creo que son 90 días prácticamente estoy en casa. Hago algo, pero los ángulos y las adaptaciones en 10 por 5 no es lo mismo que 95 por 65. O, por ejemplo, yo tengo varios jugadores de tenis, ¿no? Y de pádel, que como ahora viven en Capital pueden empezar a correr. Digo, mirá, primera semana salí a correr media hora de adaptación. Hace 2 meses y medio que entré en tu casa en el patio del fondo, en 10 metros cuadrados. Hace
tum, 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 tum. Ahora Fred, y el tobillo hace otra cosa. Todo el sistema se tiene que volver a adaptar. Y esto me parece que es el gran dilema, porque la ansiedad también te juega a aumentar la ventilación respiratoria y aumentar la frecuencia cardíaca por ansiedad. El sistema adrenérgico te manda la orden, y no es un tema que entras en calor así nomás, sino que yo quiero salir, y ese yo quiero salir te juega en contra, ¿no? Bueno, desde ya, primero, ahí preguntaban, según me estaba diciendo, sobre la diferencia entre la cinta y correr en la cinta. Si uno puede tener la cinta en su casa y correr en la cinta. Ahora, los que están acostumbrados a correr afuera, correr en la calle y correr en la cinta, ¿no ven diferencia? Yo veo absolutamente diferente. Primero que en la cinta estamos en condiciones regladas. No hay viento, la temperatura es adecuada a la que nosotros pongamos dentro de esa cinta. Cuando vamos a la calle podemos tener viento en contra, viento a favor, viento de costado, la temperatura es diferente. Por lo tanto, el manejo del termostato de temperatura es diferente. Las cosas son diferentes y hay que adaptarse de a poco. En la cinta, Sí. en la cinta se mueve el piso, y en la calle te mueves vos. Claro, en la calle estamos moviendo el cuerpo. Entonces yo creo que, en principio, para hacer un breve resumen hasta ahora de lo que estuvimos hablando, hablamos de la inactividad física, mala en todo sentido. Hablamos en la forma en que deberíamos hacer ejercicio para prevenir todo eso malo, porque hablamos sobre el virus, pero lo que estamos viendo, y esto también es opinión de expertos, porque estoy diciendo yo que estoy atendiendo consultorio todos los días, y les digo que la gente está en ese aislamiento, controla menos su presión arterial al dejar la actividad física, controla menos su diabetes al dejar la actividad física, aumenta de peso porque come más y porque hace menos actividad física. Es decir, todas las cosas que hacíamos para lograr disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, más allá del virus, la estamos perdiendo por medio de esa inactividad, al que nos obliga el virus, ¿no? Nos obliga la pandemia, porque el aislamiento es una lucha contra la pandemia, pero por supuesto ese aislamiento nos lleva a esa inactividad que no nos permite controlar factores muy importantes para nuestra salud. Entonces, decimos esto, inactividad es mala, hay que hacer ejercicio dentro, aunque estemos dentro. Ahora se está empezando a salir. En la ciudad de Buenos Aires están dejando, digamos, ese aislamiento para poder salir. Entonces, hablamos de lo que pasa con los músculos. Los músculos están decondicionados y tenemos que hacerlo muy de a poco. Empezar lentamente, no podemos empezar a hacer las pasadas, estamos acostumbrados a correr maratón y estamos haciendo pasadas de 100, 200, 300, 400 metros, no se les ocurre empezar con eso cuando salen a la calle. Mario, vos supongo, en esto sabes más que yo también, yo no soy entrenador, vos sí, pero eso lo tendríamos que evitar. Lesiones en las rodillas, en los ligamentos, en los músculos, fundamentalmente las lesiones musculares cuando queremos alargar y después viene ese tirón en los isquiotibiales. Pero más allá de esto, el aparato cardiovascular también sufrió un retroceso. Hablábamos en una charla hace poquito sobre el corazón de atleta y cuánto tiempo tarda un atleta que se queda sin actividad en volver para atrás las modificaciones que logró en su corazón. Y no es tanto el tiempo. Nosotros en casi 3 meses de aislamiento, o sea, 12 semanas, en 12 semanas disminuyen varios parámetros relacionados hasta con los volúmenes de sangre del corazón y hasta con los espesores de sangre del corazón. Y es más, si esa persona tiene hipertensión, diabetes, alteraciones del colesterol, está comiendo más, no se mueve, probablemente tenga que estar controlado antes de salir a correr como lo hacía antes. Eso también es un interrogante. Yo creo que lo tenemos que tener en cuenta porque si vamos a hacer un ejercicio de la misma intensidad que antes, vamos a tener que controlar si el corazón sigue bien preparado o si, como corremos en un auto de estos que dice, 5 segundos de 0 a 100 kilómetros, a ver si podemos hacer esto con nuestro cuerpo. Yo creo que no, de ninguna manera. Por más que el corazón esté sano, yo creo que de ninguna manera debería hacerse una adaptación, una nueva adaptación al ejercicio. Eso tenerlo en cuenta. Muscularmente, por supuesto, y con todo lo que es el sistema musculoesquelético, es decir,
articulaciones y músculos, desde ya. Mirá, Y por Roberto, otro lado, todo lo que significa el aparato cardiovascular, ¿no? uno de los principios del entrenamiento deportivo es la progresividad de la carga y la ondulación de la carga y la adaptación de la carga. Es decir, si uno se rige por los principios del entrenamiento, por todo lo que dijimos antes, nos encontramos ante una persona sana, pero decondicionada. Por lo tanto, los factores a tener en cuenta tienen que ver de qué manera y cómo evaluamos a esa persona, cómo empezamos de a poco, y esta evaluación es cómo se readapta a esa adaptación que perdió. Esos son criterios, utilizando principios del entrenamiento, porque si no, y en esto me gustaría, porque hay algunas preguntas por ahí, que hay un gran índice de personas que hacían actividad física, pero que son obesos, diabéticos y demás, que al ser patologías metabólicas o enfermedades metabólicas, que es otra pandemia, la obesidad y el sedentarismo, con esto de salir, hay que tener cuidado porque salir por salir a hacer cualquier cosa, me va a traer primero esguince, me puede traer un desgarro, una caída, me puede traer fatiga, y entonces en esto hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, porque si no, una cosa empeora a la otra, ¿no? Hay una pregunta interesante. Yo no puedo ver todas las preguntas que están haciendo, pero bueno, vamos a algunas. Por ejemplo, dice, ¿qué opinión darían al respecto de los no adaptados al uso de mascarillas en sus deportes? Pues obvio que muchos no saben respirar perfectamente. Sí, Jesús Guillermo. Bueno, es muy interesante esto. Nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo de investigación, un trabajo piloto, junto con el doctor Brucese, donde estamos haciendo ergometrías máximas a personas que vienen a hacerse una ergometría y se las hacemos con el barbijo. Hola, hola. Sí, ahora sí. Sí, Ahora sí. con el Ahora sí. barbijo. Decía del barbijo. Decía el barbijo. Estamos haciendo un pequeño trabajo piloto de investigación con un poquito más de 40 pruebas ergométricas máximas utilizando barbijo. ¿Y qué vimos con esto? En realidad, yo creo que todavía estamos analizando los resultados y las estadísticas, así que esto es algo que se estoy diciendo en forma, digamos, novedosa y tal vez se lo estoy diciendo antes de tener los resultados juntos, ¿no? Perdónenme. Pero lo que estamos viendo es que en realidad esa desaturación de oxígeno en el dedo, falta de saturación de oxígeno, prácticamente no hay. Algunos desaturaron un poquito, pero tenemos que analizarlo bien. La mayor parte de las personas, cuando se llega, si nosotros tomamos una frecuencia cardíaca máxima teórica, y cuando están llegando al 70-80% de esa frecuencia cardíaca máxima teórica, se encuentran bien y lo toleran perfectamente el barbijo. Ahora, cuando ya están superando y están haciendo las altas intensidades, probablemente superando los umbrales ventilatorios, los umbrales anaeróbicos, donde la intensidad del ejercicio es muy alta, ahí ya no toleran clínicamente, más allá de que no desaturen o que no tengan otras alteraciones y que no tengan mareos o porque toman CO2, no importa, Es más una pero les percepción, molesta. es una percepción, ¿no? Es una percepción y se lo sacan, evidentemente. Nosotros hicimos una escala de 1 a 5 para ver si toleran el barbijo. 1 es una escala que lo tolera perfectamente, 2 lo toleran menos, 3 lo toleran menos, 4 ya están pidiendo que se lo saquen y 5 se lo arrancan. En esa escala, lo que significa es que aquellos que salen a hacer ejercicio para mantener su salud, caminan, trotan, andan en bicicleta, hacen ejercicios de moderada intensidad, no vemos ningún inconveniente a que lo hagan con el barbijo. Es más, si no hacen ejercicios intensos, probablemente no se moje también el barbijo. Si se moja, van a tener que llevar 2 barbijos, porque hay que cambiarlo. Entonces, esto por un lado, no sé si Jesús, Guillermo, te contesto un poco la pregunta. Y la otra cosa, cuando salen a correr, ¿tenemos posibilidad de contagiarnos al salir a correr? Y como vimos que salieron todos juntos, ¿cuáles son las posibilidades de contagio? Y esto no lo sabemos exactamente. No lo sabemos. Yo creo que hay un solo estudio de la Universidad de Eindhoven que lo están poniendo en todos lados, porque realmente está hasta un video hicieron con ese estudio, donde
Es real, porque nos dice, bueno, si estamos cerca y hablando nomás, la separación tiene que ser de 1,2 m, como todos sabemos. Ahí no hay contagio, porque no llegan las gotitas a la otra persona. Menos aún si tienen el barbijo. Pero digamos, ahora, si están corriendo, ya esas gotitas, si van corriendo y van trotando a 4 km/h, esas gotitas van hacia atrás y llegan hasta 5 metros. Y si van corriendo ya a alta intensidad, por ejemplo, 14 km/h, las gotitas van para atrás. Esto se hizo en túnel de viento, es decir, esto es física nada más. Pusieron el túnel de viento y fueron midiendo hasta dónde llegaban las gotitas. Si va a 14 km/h, va 10 metros para atrás la gotita. O sea, que el que va 10 metros atrás la recibe con el virus puesto en la gotita. Y si va corriendo en la bicicleta, 25 km/h o 30 km/h, 20 metros para atrás todavía llegan las gotitas. Es decir, ellos dicen, bueno, entonces hay que ponerse de costado, y si no, dejar los espacios suficientes. Si va muy rápido, hasta 20 metros, para el que va adelante. Y si no, ir de costado. Pero el de costado también tiene sus cosas, porque el túnel de viento es el de laboratorio, y en el túnel de viento, el viento viene siempre de frente, pero no viene de los costados. Pero vamos a correr a Palermo, y el viento viene de los costados también. O sea que no es tan seguro correr de costado, porque si el viento viene lateralmente, las gotitas se van a ir para el costado. O sea que yo creo que si vamos a evitar el contagio al salir a correr, les vuelvo a decir y vuelvo a la introducción, todas estas cosas no están absolutamente probadas con evidencia medicina basada en la evidencia. Son suposiciones de acuerdo a algunas investigaciones. Roberto, pero si vamos a... Una pregunta que me parece que está bueno que la conteste, porque Flor dice acá que salió a correr con el barbijo, cuando llegó le dolía la cabeza. En realidad, yo no creo que le duela por la cabeza, le debe doler porque hizo una actividad física más fuerte, que fue todo lo que estuvimos explicando. Acá no le echemos la culpa al barbijo ni a un montón de otras cosas. Me parece que si yo salgo a trabajar despacito y no salgo desaforadamente a correr por correr, habría que ver con mi estado previo, porque la desadaptación muscular que estuvimos hablando toda la clase, toda la charla, es la que te va a producir la falta de oxígeno y no el barbijo, ¿no? No, pero puede ser alguna situación así. Flor, me decías que está preguntando, yo no... Sí, puede ser, no sabemos exactamente, pero puede ser que haya hecho una intensidad que le haya hecho hiperventilar. Si hizo hiperventilar, quiere decir que superó el umbral ventilatorio, superó el umbral anaeróbico. Aumenta el lactato, sabes, baja el bicarbonato, aumenta CO2. Bueno, la hiperventilación es un estímulo para que pueda tener, por ejemplo, mareos y para que pueda tener una vasodilatación cerebral que le pueda traer algo de dolor de cabeza. Eso puede ser ese mecanismo, pero siempre relacionado con una intensidad de ejercicio alta. Eso es cierto. Y después hay un acostumbramiento al barbijo. Desde ya, si nosotros tenemos la cabeza muy fija porque el barbijo se está cayendo y tenemos que estar tomándolo y contracturamos, eso va a traer dolor de cabeza también, el sostenimiento del barbijo. Desde ya, hay varias causas que podrían llegar a tenerlo, pero fundamentalmente esa intensidad de ejercicio creo que estaría... Vos sabés que yo creo que también hay mucho hay algunos que sí es mental el dolor de cabeza y demás. Yo creo también, primero, que no podemos generalizar por un caso o por dos. Me parece que nosotros un consejo es, tenga cuidado, vaya progresivamente, no haga una adaptación rápida, hidratarse, ir descansado, no vaya muy cansado. Algunos preguntaban por la hora. La hora es la hora que se pone y la que hay, por cuestiones de circulación. Eso es interesante también. Sí, sí. Eso es muy interesante también. Sí, sí. Es muy interesante por el ritmo circadiano. No, sí, claro. El ritmo circadiano, en realidad, por supuesto, el ritmo circadiano nos dice que en esos horarios, si va a correr a las 2 de la mañana, tendríamos que tener los picos de melatonina, y en realidad lo vamos a evitar el pico de melatonina con la carrera, entonces no estaría indicado. Y los árboles te tiran todo el CO2 en vez de mandarte O2, y vos tenés menos oxígeno en el ambiente porque los árboles están consumiendo oxígeno. O sea que las condiciones no son... Sí, por supuesto. De noche hay menos oxígeno. No, pero esto me hace acordar cuando viene un señor y me dice, bueno, pero ¿en qué horario me conviene más salir a correr? Porque quiero dejar de ser sedentario y empezar a correr. Y bueno, y si uno le dice, mire, le conviene más ir a correr a las 10 de la mañana, va de 10 a 12, hace ejercicio, todo va a tener la luz del día y todo. Y el señor dice, sí, pero
yo empiezo a trabajar a las 7 y termino a las 9 de la noche. Entonces quiere decir que no tengo que correr, mejor me quedo en mi casa y listo. No, entonces ahí le tenemos que decir, no señor, lo mejor para usted es correr a las 9 de la noche. Entonces, pero vaya a correr, vaya a hacer actividad física. No podemos buscar, lo mejor es enemigo de lo bueno. No sé, eso es un dicho que por ahí escuché. Sí. Entonces, lo mejor no es para todos. Entonces, si ahora se puede correr a la noche, y bueno, corremos a la noche. Hay quienes dicen incluso que corriendo a la noche, las tensiones de un día de trabajo intenso pueden llegar a, digamos, a favorecerse, a mejorarse a partir de correr a la noche. Por supuesto, la adrenalina a lo mejor nos hace, y la disminución de la melatonina nos hace dormir mal después, puede ocurrir. Pero eso está discutido. Y hay algunos que dicen que a la mañana no el sistema hormonal está mejor, entonces por lo tanto puedes trabajar mejor, sí. con ayuno, sin ayuno. Bueno, ese es el... Me parece, porque nos queda poco tiempo, Roberto, para estoy hacer una par de preguntas para sí. redondear, pero me parece que no tenemos que individualizar ni generalizar, sino que ir, porque acá dicen en España se corre sin barbijo. Vos hablaste de un solo trabajo ¿sí? que hay. O sea, acá no hay ningún trabajo que a ciencia cierta nos diga que la ciencia acierta. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Hay una pandemia que es la de la obesidad y el sedentarismo, el colesterol, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. La obesidad infanto-juvenil, que preguntaban por ahí. Bueno, eso no lo vamos a hablar nosotros. Creo que nosotros tenemos que dar un consejo para que la gente se cuide y que cuando salga lo haga con el mayor cuidado posible, con o sin barbijo, pero me parece que esta adaptación muscular, y me gustaría que vaya cerrando, esto del concepto de, che, yo quiero salir, ¿qué tengo que hacer? ¿Que tengo que poner ropa adecuada? Que es lo que uno siempre decía, pero ahora en estas condiciones, ¿qué me aconseja, doctor Pedro, usted a mí, si yo quiero salir a correr ahora? Bueno, precisamente haciendo un resumen de esto, nos van a quedar varias cosas en el tintero que queríamos hablar, como qué pasa con el fútbol profesional. Eso me lo pidieron todos. Acá tengo el papel. Me pidieron todos que hablara del fútbol profesional. Sí. Es más, toda la gente de campus donde yo voy a jugar al fútbol me dijeron, a ver, que diga algo, a ver cuándo podemos hacer el pulvito. Pero bueno, nos va a quedar para la próxima. No, pero va lo mismo, porque el fútbol, lo hablaste cuando hablabas de Messi, Logotini y el verde césped. Es progresivo. Sí, no, pero no, por supuesto es todo progresivo. Y nosotros pensamos en vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, cómo salir con mayor seguridad al contagio con respecto al virus. Y por otro lado, cómo empezar a hacer las cosas. Cómo empezar a hacer las cosas, creo que lo estuvimos hablando, tiene que ser progresivo, no solo desde el punto de vista muscular, sino también desde el punto de vista mental y desde el punto de vista cardiovascular. La progresión la lleva como cualquier entrenamiento. Vamos a empezar caminando, si van en bicicleta va a empezar lentamente, va a tener que hacer movimientos articulares, el calentamiento previo, eso Mario se los puede decir perfectamente. Si tenemos que empezar de a poco, porque la mente nos va a decir, bueno, vamos a correr porque hace mucho que no corremos, y tal vez eso nos lleve a lesión. Pero por otro lado, el contagio. No quiere decir que no puedan correr sin barbijo. En España corren sin barbijo, en Alemania corren sin barbijo, y en otros lugares le dicen que hay que ponerse el barbijo. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. No hay ninguna demostración científica. Se los vuelvo a decir. Si quieren, corran con barbijo, si quieren, corran sin barbijo. Las únicas, no demostraciones, pero estudios con respecto a correr y contagio son los que les cuento. Yo no leí otros con respecto al túnel de viento, a cómo van las gotitas. Entonces, si salen, lo ideal sería estar un poco separados, si es posible en paralelo, aunque lógicamente en paralelo, de acuerdo al viento, también nos podemos contagiar. Y el viento va para atrás, o sea, si nosotros tenemos a alguien que va corriendo adelante, rápido, dejémoslo ir y estemos un poco más atrás. Pero esto a veces no es posible, es cierto, no es posible, y bueno, algo hay que arriesgarse también. Por supuesto, algo hay que arriesgarse, entonces tenemos que poner en la balanza. Lo mismo que hacíamos con los jugadores de fútbol, y eso lo tenemos para otra charla, poner en la balanza ciertas circunstancias. Riesgo y beneficio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? Por lo general tenemos que estar un poquito así en equilibrio. A veces no es fácil. Si querés, el lunes, que es feriado, podemos poner le preguntamos a Mora y metemos uno para hablar de deporte ya, no profesional, pero sí de deporte, la vuelta a la práctica. Me parece que hay alguno preguntaba si puede ir al supermercado con la pelota. Yo creo que también hay que tener mucho criterio y criterio de ciudadanía, de respetar este distanciamiento que vos decís, porque evidentemente